Este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia. Y en el caso de hoy vamos a hablar de Pac-Man. Pac-Man, el arcade de toda la vida, el clásico, el bueno de Pac, Paquito para los amigos, y al final un juego al que posiblemente todos hayamos jugado en algún momento. Y que bueno, pues que no deja de ser eso, un juego. Un juego que podemos tomar y podemos desacoplar por sus diferentes niveles de desarrollo en tres capas muy diferenciadas. La primera de ellas pues podría ser la capa de modelo, donde tendríamos almacenada todas las variables internas que hacen funcionar al juego. La posición del jugador, la estructura del mapa, pues todos los elementos que sean necesarios tener en memoria. Luego tendríamos una capa de control, que sería pues donde codificaríamos todas las lógicas internas del juego, las dinámicas, las físicas, cómo se relaciona un jugador con el otro, cómo sumamos puntos si comemos una fruta. Y finalmente tenemos una capa que sería la vista, la capa de renderización, el cómo se va a visualizar todo esto que estamos haciendo en las capas inferiores. Esta forma de desacoplar un software seguramente a más de uno les sonará, y es que aquí estamos siguiendo el paradigma del modelo vista controlador, o en inglés el Model View Controller. De esto vamos a hablar en el vídeo de hoy, pero con una diferencia. Y es que hoy realmente no venimos a hablar de cómo se estructura un videojuego, sino de cómo podemos conseguir tener codificados cada uno de estos niveles dentro de una red neuronal. Hoy venimos a hablar de GameGAM, un trabajo que ha publicado Nvidia y que lo que permite es que una red neuronal pueda aprender completamente todo el motor de videojuegos que hace funcionar a un juego como Pac-Man. Un trabajo que, como veremos más adelante, pues conecta directamente con una publicación que a mí me encanta y que realmente a mí me ha servido para poder tener un mejor entendimiento de cómo funciona todo el campo del Deep Learning y cómo se conectan diferentes módulos que a priori pues parece que trabajarían de manera independiente. Y es que en realidad el sistema de hoy se trata de la combinación de diferentes módulos basados en redes neuronales. En este caso, cada módulo se va a encargar de aprender una tarea diferente que van a permitir que podamos implementar todo nuestro motor de videojuego. Estas tareas a resolver pues tendrán que incluir un controlador, un renderizador y una memoria. Pero claro, todo neuronal. Vamos por partes. El primer módulo que vamos a analizar es el de generación de gráficos, un módulo donde tendremos algún tipo de arquitectura basada en redes neuronales que tomará como entrada todas las variables internas del juego, todo el estado actual del juego, y lo que tendrá que generar como salida será lo que visualizaremos en pantalla, es decir, todos los píxeles que representarían el estado interno del juego, un proceso conocido como renderización. Wow, acabo de tener un flashback. Bueno, ¿cómo conseguimos hacer esto con redes neuronales? Pues a ver, los suscriptores habituales de este canal ya sabrán parte de la respuesta. Y es que ya son muchas las veces que hemos hablado de cómo, al igual que podemos tener una red neuronal que es capaz de tomar una imagen y la puede procesar y comprimir y puede aprender cuáles son los patrones que la conforman, pues podemos tener una arquitectura como esta invertida que para una entrada comprimida que represente, por ejemplo, el estado interno del juego, pues puede aprender a generar una imagen que represente visualmente esta información. Claro, el entrenar desde cero a esta red para que aprenda a generar imágenes de pantalla puede ser un objetivo bastante complejo, sobre todo en este caso donde esta red no actúa de manera solitaria, sino que tiene que aprender conjuntamente mientras los otros módulos también están aprendiendo. Es decir, esto sería algo así como si yo te dijera que tú tienes que aprender a pintar cuadros, pero que en este caso las instrucciones de lo que tienes que pintar te las voy a dar yo codificadas en chino. Y que tú al mismo tiempo pues tienes que estar aprendiendo chino. Y que solamente te voy a evaluar que también hablas chino a partir de la calidad de tus cuadros, lo cual hace que todo el proceso sea bastante lioso y que la verdad que este ejemplo sea un poquito de mierda, ¿vale? Pero bueno, creo que se entiende. La idea aquí sería que si tú tuvieras que hacer esto de aprender chino para aprender a pintar cuadros y evaluar tu calidad del chino a partir del resultado de tus cuadros, obviamente este proceso sería mucho más sencillo si tú ya de partida supieras pintar de alguna manera. No exactamente lo que se te pide, pero al menos sepas cómo generar un cuadro. Es por eso que en esta situación pues muchas veces se intenta dar un empujoncito al sistema haciendo efectivamente esto, dejando que la propia red aprenda a generar, aprenda a pintar cómo serían estas visualizaciones. Para hacer eso hacemos lo siguiente: tomamos una de estas redes que comprime información y tomamos otra de estas que aprenden a descomprimirlas y las juntamos. Cuando las juntamos lo que podemos hacer es coger una imagen, dejar que la red aprenda a comprimirla y a descomprimirla.
y luego comparamos si el resultado de entrada y el resultado de salida se parece. A esta arquitectura se le conoce como autoencoder, y haciendo esto para un número alto de imágenes, pues lo que conseguimos es que al final estos dos módulos de aquí aprendan a hacer su tarea. A partir de una imagen a comprimirla, y a partir de esta información comprimida a volver a generarla. Con esto ya tendríamos entrenado estos dos módulos de aquí, donde este pues realmente no nos hace falta, así que ya te llamaremos. ¡Hasta luego! Pero bueno, este otro de aquí sí estará entrenado para poder generar imágenes, así que ya lo podemos integrar en todo nuestro sistema para así facilitar el aprendizaje de nuestro motor de videojuegos. Ojo, sabe pintar, pero todavía no sabe cómo pintar aquello que se le pida porque todavía el sistema no sabe chino. Madre mía, vaya ejemplo. Y como digo, esto no es nuevo en el canal. De arquitecturas encoder-decoder ya hemos hablado, por ejemplo, en el pasado con Pix2Pix, del cual incluso tenéis un tutorial para saber cómo programarlo. Hemos hablado también de esto cuando vimos aquella inteligencia artificial que era capaz de decodificar tus pensamientos. Y para que vean que esto no se limita solamente a imágenes, también hace un par de semanas comentamos esto mismo en el canal de Alvinch, cuando hablamos sobre Jukebox, que es una inteligencia artificial capaz de generar música artificial, y donde se hacía uso de un autoencoder para codificar y decodificar diferentes canciones para que se aprendiera los diferentes patrones que conforman una canción y luego utilizar estos patrones para ahora sí generar nueva música. Esta sería la idea intuitiva de cómo funcionaría este módulo renderizador, aunque es cierto que en este trabajo este módulo, esta pieza, pues tiene unos cuantos pasos más que hacen que sea un poco más complejo de entender y a los cuales no vamos a entrar en detalle en este trabajo. Simplemente quiero que sepan que en este caso el módulo renderizador sí hace una tarea que es muy interesante y que va a favorecer el aprendizaje del resto de módulos del sistema. Y es que en este caso el sistema sabe cómo poder renderizar los elementos que son dinámicos en pantalla, es decir, que se están moviendo y se están actualizando, frente a aquellos elementos que son estáticos, como por ejemplo el fondo. Algo que va a ser de muchísima utilidad, como digo, en el resto de fases, entre ellas la fase de control que pasamos a ver ahora. Las dinámicas de un videojuego vendrían a representar, pues, la dinámica de un videojuego, es decir, el cómo va a evolucionar la ejecución del sistema, el cómo vamos a ir actualizando los estados internos de nuestro simulador. En este caso, por ejemplo, si yo ejecuto una acción de entrada, ¿cómo debería de moverse el personaje? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Qué movimiento es legal y cuál no? ¿Puede Pac-Man atravesar un muro de mi laberinto? O, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre dos jugadores? Si, por ejemplo, Pac-Man se encuentra con un fantasma, ¿tiene que perseguir Pac-Man al fantasma o el fantasma tiene que perseguir a Pac-Man? ¿O cómo funciona este maldito juego? Bueno, ¿cómo conseguimos que una red neuronal aprenda a predecir cuáles son todas estas dinámicas? Pues para esto de nuevo volvemos a coger elementos que ya conocemos. En este caso queremos aprender dinámicas, cosas que van a ir evolucionando en el tiempo. Es decir, que para predecir cuál será el siguiente estado, no estaría nada mal conocer la información de lo que ha ocurrido en varios fotogramas previos. Es por eso que este módulo viene implementado con una red neuronal recurrente, en este caso con una red LSTM, que además de recibir todas las variables de entrada, también tendrá en cuenta lo que se ha analizado en periodos anteriores. ¿Y cuáles son estas variables de entrada? Pues mira, en este caso, obviamente una de las variables que tendrá que recibir este sistema tendrá que ser las acciones dadas por el jugador. Aquel botón que hayas apretado en tu mando, aquel joystick que hayas movido a la derecha, todas estas acciones tienen que estar registradas en un vector que le pasaremos como input a este sistema. No solo esto, también este sistema recibirá entrada de los otros dos módulos que tenemos en todo nuestro motor de videojuego. Por una parte recibirá como input la imagen del fotograma anterior que ha predicho el módulo de renderización y por otra parte también recibirá el estado interno del módulo de memoria que todavía no hemos pasado a ver. Con esto el objetivo de este módulo será coger toda esta información y analizarla teniendo en cuenta también los estados anteriores, porque es una red recurrente, y con esto predecir un resumen, sacar una conclusión de cuál es el estado actual del juego, actualizando así su dinámica. Una información que obviamente va a ser muy relevante para actualizar tanto el módulo de memoria como para renderizar el siguiente fotograma. Con esto ya tendríamos 2 de 3, tendríamos el módulo de renderización y el módulo de control de dinámicas. Pero ahora faltaría pasar al punto que considero yo más interesante en todo este sistema. Y es que este último módulo es quizás el más interesante y el más novedoso de cara al canal, ya que nunca nos hemos parado a hablar de las memorias neuronales. Algo que primero nos obliga a hablar de la importancia de tener una memoria en nuestra ejecución.
Imagínate que tu tarea es encontrar un tesoro. Un tesoro para el cual yo te voy a dar exactamente todas las instrucciones que tienes que ejecutar para poder encontrarlo. Gira por el tercer árbol, sube la montaña con forma de flecha, bordea el lago por el flanco izquierdo, todas estas cosas. Tú te lanzarás a resolver esta tarea y la podrás resolver en la medida de lo posible que puedas retener toda esta información que yo te he dado, que la memorices. Pero claro, ¿no sería mucho más sencillo el poder resolver esta tarea si pudieras almacenar toda esta información en algún tipo de soporte de memoria externo? El, por ejemplo, poder apuntar todas las instrucciones en una libreta y ya con esto poder ir a la búsqueda del tesoro sin tener que estar ocupando espacio en tu cabeza. Con esto ya podrías dedicar el 100% de tu carga mental a poder ejecutar las instrucciones de manera inteligente y no estar intentando retener una información que posiblemente con el paso del tiempo pues poco a poco se vaya deteriorando. Pues esta misma idea se traslada al motor de videojuegos. En este caso hay aspectos como por ejemplo la forma del laberinto en el que juega Pac-Man que deberían de mantenerse consistentes durante toda la partida y que por tanto pues interesa tenerlos guardados en algún tipo de soporte de memoria en el que se pueda preservar. En caso contrario de no contar con una memoria, pues tendría que ser de alguna manera el módulo de dinámicas o el módulo de renderización quien tendría que contener en su cabeza, en sus parámetros, contenida toda esta información de cómo es la forma del laberinto, produciendo posiblemente inconsistencias temporales que hagan que el motor de videojuegos no funcione correctamente. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de crear algún tipo de mecanismo donde cada cierto tiempo guardemos un archivo en nuestro disco duro que se llame laberinto.data y que podamos cargar a nuestra conveniencia. No, aquí estamos hablando de crear una simbiosis entre una memoria y una red neuronal. Un mecanismo por el cual pues todos los procesos de lectura y escritura, toda la búsqueda de posiciones en memoria, la sacada y entrada de elementos, todo eso esté implementado con los mismos mecanismos que hacen funcionar a una red neuronal, vectores y estructuras diferenciables. Todo esto con el objetivo de que nuestra arquitectura al completo cuente con un sistema de memoria que no solo pueda utilizar, sino que también pueda aprender a utilizar. En este caso no estamos especificando un sistema de memoria que yo como programador tenga que especificarle al sistema cómo lo tiene que utilizar en cada momento, sino que en este caso le estamos facilitando a la arquitectura de Deep Learning un sistema de almacenamiento que podrá utilizar en su favor para escribir o sacar información como él quiera de cara a poder resolver su tarea. Es decir, puede aprender a usar la memoria. Estos sistemas toman el nombre de Neural Turing Machine y en este caso otorgan a las redes neuronales la capacidad de la memorización, algo que es tan fundamental en el aprendizaje de una tarea como lo ha sido el uso de sistemas de memoria tradicionales en el campo de la computación. Y en el caso de Pac-Man, ¿qué se almacena en memoria? Pues bueno, ¿recuerdas que antes te he dicho que tenemos la capacidad de poder desacoplar los elementos dinámicos de los elementos estáticos del juego? Pues en este caso, estos elementos estáticos que no deberían de ir variando en el paso del tiempo son los que vamos a mantener almacenados en memoria, algo que en el caso de Pac-Man pues principalmente es el propio laberinto del juego. Aquí, cuando el usuario realiza una acción, esto va a producir un movimiento del personaje de Pac-Man, haciendo que se muestre una región u otra del mapa. Y es por eso que este vector de acciones es una de las variables de entrada que recibe este módulo de memoria en conjunto con el output del módulo de dinámicas. Todo esto para que en conjunto se pueda decidir a qué celda de memoria tenemos que acceder para sacar así la región del mapa que se tendrá que visualizar en el módulo de renderización. ¿Lo estamos viendo todo en conjunto? Fijaros como en este caso lo único que hemos hecho ha sido conectar distintos módulos de los cuales nosotros creemos que van a cumplir una función determinada en la tarea de aprender el juego de Pac-Man. Pero bueno, todavía faltaría que exista un entrenamiento y que vayamos evaluando las diferentes tareas que este sistema tiene que cumplir. Esto se consigue con estos módulos y también con el uso de las funciones de error adecuadas. Funciones de error que van a ir evaluando si el aprendizaje de toda la ejecución del juego pues se está realizando de manera correcta. En este caso hay funciones muy variadas que van evaluando si los fotogramas que se generan son realistas, si hay una consistencia temporal entre la secuencia de fotogramas que se genera, si hay una preservación de los elementos que deberían de ser estáticos y por tanto no deberían de ir cambiando durante la ejecución del juego. Es decir, un conjunto de funciones que al final nos van a ir evaluando y delimitando el aprendizaje de nuestro juego. Y con todo esto ya conectado tenemos a nuestro sistema, a GameGAN, que es alucinante, porque básicamente para su entrenamiento lo único que necesitamos es tener a un jugador que vayamos registrando cuáles son todas las acciones que realiza en el juego y cuál es el output que se muestra en pantalla, cuáles son las visualizaciones de los píxeles en pantalla. Con esta información, GameGAN es capaz de ir entendiendo no solamente cómo generar nuevos fotogramas o cómo condicionar esto a las acciones que hace el jugador, sino que también va a ir aprendiendo toda la lógica interna del juego de Pac-Man, que Pac-Man no
puede atravesar paredes en el laberinto, que coger frutas suma puntos, que a lo mejor este punto de aquí que está más marcado te va a permitir de repente ir a perseguir a los fantasmas que se van a poner de color azul. Todo el motor de videojuegos codificado dentro de una red neuronal. Algo que es impresionante y que no solamente está acotado al juego de Pac-Man, sino que lo podríamos trasladar a otros tipos de juegos que también podrían ser aprendidos. Un sistema que tiene una utilidad bastante interesante y que realmente ya exploraba un trabajo anterior que se llama World Models. Un trabajo del cual sacan mucha inspiración en este paper y realmente es el artículo que recomendaría a todo el mundo que fuera a leer, no solamente por ser el primero que plantea toda esta estructura de crear simuladores aprendidos en redes neuronales que conectan diferentes módulos, sino porque también es una lectura súper sencilla de leer. Es quizás uno de los materiales divulgativos de un trabajo científico que más trabajados he visto dentro del campo de la inteligencia artificial. De hecho, si queréis explorar más este trabajo, tenéis suerte, porque justamente fue este proyecto el primero que analizamos dentro de las 100 horas de Machine Learning en los directos que estamos haciendo en Twitch. Y tenéis disponible en el canal secundario 2 horas donde vamos repasando y les voy explicando todo este artículo sobre World Models que a lo mejor les podría interesar. En este caso, la utilidad de estos sistemas sería la de poder aprender automágicamente perfectos entornos de simulación donde poder entrenar de manera más eficiente a algoritmos de aprendizaje reforzados que luego puedan ser trasladados al mundo real. Y con esto llegamos al final del vídeo, un vídeo que ha sido un poco más denso, ha sido más técnico, pero bueno, quería analizar este paper con ustedes porque quizás les permita tener una visión de cómo los algoritmos, las arquitecturas más complejas que se van publicando realmente son la concatenación de arquitecturas mucho más sencillas y que con esto pues puedan tener un mejor entendimiento de cómo funciona todo esto. Si queréis apoyar este contenido de inteligencia artificial, deep learning en YouTube y en Twitch, podéis acudir a mi Patreon, podéis apoyar a través de Patreon y que así este proyecto siga creciendo, y también podéis apoyarme a través de Twitch, donde ya sabéis que cada vez más voy a estar haciendo más contenido que también les podría interesar. Por mi parte nada más, nos vemos con más inteligencia artificial en el próximo vídeo.